Muy buenas noches, señores diplomantes. Vamos a comenzar con la sesión programada para esta fecha y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema interesante relacionado con la planificación curricular por competencias, ¿no? Ya en la anterior sesión habíamos comenzado a ver en qué consiste la planificación curricular por competencias. Hoy, de igual manera, vamos a ir puntualizando algunos conceptos, algunos elementos importantes en la planificación curricular, ¿no? En ese sentido, hoy vamos a abordar eh, el tema de la planificación, pero desde el punto de vista del diseño curricular por competencias, ¿no? Es un reto de la evaluación. La evaluación como la planificación tienen una relación muy importante dentro de lo que significa la planificación curricular. La currícula es un elemento fundamental para la planificación como para la evaluación. No simplemente, saludarles nuevamente y bueno, y continuamos con este tema interesante del diseño curricular por competencias. ¿No? Empezamos indicando que es una competencia, de dónde aparece el término competencia, cuál es su significado, su etimología, ¿no? De acuerdo en esta diapositiva indicamos que competencia proviene del latín cum y competere, ¿no? Que significa capacidad para concurrir, capacidad para coincidir en la dirección. En sí misma significa poder seguir el paso, ¿no? Por otra parte, definiendo competencia, podríamos decir que una competencia es la capacidad de seguir en el área determinada. Supone una situación de comparación directa y situada en un momento determinado. Pero asimismo podemos indicar que la competencia es un término polisémico. ¿Qué significa término polisémico? ¿No? Que como término, ¿no? Que como concepto significa una serie de otros conceptos como que los que vamos a ver a continuación, ¿no? En esa tabla vamos a ver esos usos en diversos contextos sociales y laborales del término competencia, ¿no? Por eso se dice que es un término polisémico, se lo maneja de distinta forma en distintas situaciones. Por ejemplo, ¿no? En este cuadro hablamos de su uso y vamos a dar algunos ejemplos. Primeramente, cuando hablamos del uso de competencia, competencia como autoridad, se refiere al poder de mando que puede tener un determinado cargo. Ejemplo, el subgerente tiene la competencia para evaluar el desempeño de los asistentes administrativos y tomar la decisión sobre su continuidad en la empresa. Ahí un ejemplo de competencia como autoridad. Por otra parte, eh, ¿qué significa competencia como capacitación? Capacitación se refiere al grado en el cual las personas están preparadas para desempeñar determinados oficios, ¿no? A eso llamamos competencia como capacitación. Como ejemplo, en este cuadro estamos indicando, este puesto de trabajo requiere una alta comunicación en inglés y usted tiene la competencia necesaria para desempeñarse con éxito en esta área, por lo cual vamos a contratar sus servicios. Otro uso que se le da a la competencia está dada eh, en el sentido de que la competencia como función laboral, esto quiere decir, se refiere a las responsabilidades y actividades que debe desempeñar toda persona en un determinado puesto de trabajo.
El gerente, como ejemplo, el gerente tiene las siguientes competencias: representar la compañía, establecer asociaciones estratégicas con otras compañías y gestionar el talento humano. Como cuarto, como cuarto uso, la competencia como idoneidad se refiere al calificativo de apto o no apto con respecto al desempeño de un puesto de trabajo. Estamos haciendo uso de la competencia como idoneidad. Y un ejemplo, podemos indicar: la secretaria de la oficina de personal tiene una alta competencia debido a que atiende muy bien a las personas y les brinda suficiente información. Otro ejemplo, otro uso, la competencia como rivalidad empresarial. Expresa un eje esencial del ámbito empresarial, como lo es la necesidad de toda empresa de sobresalir en la producción de bienes y servicios sobre otras en determinados aspectos: precio, calidad, oportunidad y beneficio. ¿No? Ahí vemos entonces la competencia desde el punto de vista como una rivalidad empresarial. Y como ejemplo podemos indicar, ¿no?, la empresa Flores Primavera S.A. abrió nuevos mercados en China y Japón gracias a la modernización de un sistema de producción, lo que le está permitiendo competir con flores a más bajo costo que otras empresas del sector, ¿no? Y otro uso, ¿no? El número 6, la competencia como competición entre personas, ¿no? Un concepto que frecuentemente se da, ¿no? Competencia como competición entre personas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la lucha de los empleados entre sí por sobresalir en su desempeño y buscar con ello posibilidades de ascenso, mejores ingresos y reconocimiento, entre otros aspectos. Este uso, si ustedes analizan de manera más detallada, es el concepto que mejor se adecua a nuestro tema de hoy: competencia en el sentido de competir, pero competir desde el punto de vista de un sano pensamiento, ¿no? Competir en positivo, ¿para qué? Para generar mayores oportunidades, mejores ganancias dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, ahí nos indica que en este caso el ejemplo es: los empleados de esta sección están compitiendo entre sí por ganar el premio al mejor vendedor de seguros del mes. Y número 7, tenemos otro uso de competencias: la competencia como requisito para desempeñar un puesto de trabajo. Se refiere a las habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes que un candidato a un determinado puesto de trabajo debe tener para poder ser vinculado a una empresa, ¿no? Este uso también está relacionado con el tema que nosotros estamos desarrollando ahí, donde competencia en su concepto, en su definición, ¿no?, desde el punto de vista del enfoque de competencias, ¿no?, hace análisis, ¿no?, de manera eh, determinante, tres elementos. Uno está relacionado con los conocimientos, el siguiente está relacionado con valores, actitudes, ¿no?, pero también las capacidades y destrezas. Fundamentalmente esos términos de capacidades y destrezas son determinantes en el análisis del enfoque de competencias, ¿no? El ámbito del saber, o sea, la aplicación de los conocimientos va a ser muy importante cuando estamos estudiando el enfoque de competencias. Un ejemplo de este uso, de esta forma de manejar el término competencia: el ejemplo dice:
Los empleados de esta sección están compitiendo entre sí por ganar el premio al mejor vendedor de seguros de mes. Bueno, eso, perdón, es relacionado con el 6, pero con el 7, la empresa Motos Caribe S.A. requiere personal técnico para su oficina de atención al cliente con las siguientes competencias: manejo de programación de computadores, instalación y mantenimiento de equipos, manejo de procesadores de texto, creación y supervisión de redes. ¿No? Ese ejemplo está relacionado con el numeral 7, ¿no? La competencia como requisito para desempeñar un puesto de trabajo. Por último, competencia, ¿no? Este uso, competencia como actividad deportiva. Se refiere a eventos deportivos en calidad de sustantivo, ¿no? Este uso también es frecuente en el campo deportivo, como aquí se está indicando. Por ejemplo, ayer se llevó a cabo una competencia ciclística en Madrid que ganó Indurain. Un ejemplo, ¿verdad? De un país como España referido al uso de competencia en el campo deportivo. Pero asimismo va a ser importante relacionar competencia con otros conceptos. O cuando hablamos de competencias, nosotros casi instintivamente relacionamos con otros términos como la capacidad y la cualificación, ¿no? Es por eso que a veces, en vez de manejar el concepto de competencia, manejamos el concepto de capacidad y concepto de cualificación, porque estos términos, estos conceptos, se relacionan íntimamente con el concepto de competencia, ¿no? Veamos qué dice esta diapositiva. La competencia está unida a otros conceptos. Así, hablar de competencia casi siempre implica hablar de cualificación. En el momento presente, este hecho nos sitúa ante un debate de actualidad, no solo en Europa, sino en el ámbito internacional, que requiere con más precisión que otros términos la concreción terminológica. Es frecuente entrar en el confusionismo en muchos países y utilizar ambos conceptos indistintamente. Y cuando hablamos de cualificación o relacionamos cualificación con competencia, se dice que es la expresión de la competencia y así es considerada en el ámbito internacional, aunque actualmente, y como ya indicamos, se estén produciendo múltiples debates y algunos países aluden en sus sistemas de educación superior y formación profesional al término competencia, o sea, relacionan cualificación, en este caso, a competencia, ¿no? Y asimismo, también capacidad está muy relacionado a competencia. En este gráfico 1, que tiene como título El rombo de la formación, podemos ver que competencia, por una parte, se relaciona íntimamente con capacidad y cualificación, habíamos indicado. Pero competencia también tiene una relación muy estrecha con tarea, ¿no? La tarea es la unidad básica que debe desarrollar el estudiante en su formación, cuando está adquiriendo conocimientos, y relaciona con la práctica, la aplicación, la tarea, ¿no? Un concepto, un término muy íntimamente relacionado con competencia. Pero por otra parte, competencia también significa formación, ¿no? Formación desde un punto de vista más general. La formación desde el punto de vista general y la tarea desde un punto de vista concreto, específico, que posteriormente seguramente vamos a ver que tarea tiene otra connotación o se le da un concepto bien específico en el enfoque de competencias, ¿no? Una tarea consiste básicamente eh, en un elemento de competencia, o sea, una actividad pequeña que
el trabajador desarrolla en su puesto de trabajo. Mientras que cuando relacionamos con el concepto de formación, no es un concepto amplio. La formación en una determinada ciencia, en una determinada área, por ejemplo, podría ser en educación, ¿no? En el campo educativo, o la formación en el campo económico, o en el campo de la ingeniería, de la medicina, ¿no? Entonces, este concepto de formación es amplio, es grande, y si relacionamos con los tipos o con una clasificación de las competencias, en este enfoque de competencias se conoce básicamente tres tipos de competencias: las competencias básicas, las competencias generales y las competencias específicas, ¿no? Y a continuación vamos a ver, inicialmente partimos de las definiciones del término de competencias. ¿En qué consiste competencia? Sí, es una competencia, ¿no? Bueno, dice que no es el objetivo de este trabajo profundizar en el sentido psicológico, sino desde el punto de vista de la aplicabilidad del concepto, ¿no? Su utilización en el campo profesional. No obstante, aportaremos algunas definiciones de autores que en la actualidad usan este concepto y tratan de definirlo de cara a una utilización unívoca dentro del contexto internacional en los sistemas de educación superior y formación profesional, ¿no? O sea, vamos a relacionar el término de competencias al definirlo desde el punto de vista educativo, pero relacionado con el punto de vista de la producción, de la aplicación de este término. Vamos a definir a partir de lo que indica el Instituto Nacional del Empleo allá en 1987. ¿No? En ese tiempo, el Instituto Nacional del Empleo define el término de competencia como el conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos para el empleo, ¿no? Esa es una definición que da el Instituto Nacional del Empleo sobre competencia. Por otra parte, hay otro autor que en 1994 define el término competencias de la siguiente manera. Por una parte, lo que hace este autor es recopilar una serie de definiciones que vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Una definición que da David Parkes, ¿no? Indica que competencia es la capacidad individual para emprender actividades que requieran una planificación, ejecución y control autónomos. Esa es una definición que da David Parkes en base a otros autores que este autor ha recogido. Una otra definición que indica David Parkes dice que la competencia es la capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos, y por consiguiente debe actuar eficazmente para alcanzar un objetivo. Y por último, es la posesión y el desarrollo de destrezas, conocimientos y actitudes en las tareas o combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones operativas, ¿no? Ahí vemos tres conceptos o definiciones de competencia que ha sido investigado por este autor David Parkes. Es importante también
hacer análisis de los componentes estructurales de una competencia. En esta tabla 2 vamos a hacer ese análisis. ¿Cuáles son los componentes estructurales de una competencia? En este cuadro, ¿no? Este cuadrito ha sido estructurado por un autor que se dedica en gran medida acerca de lo que significan las competencias o el enfoque de competencias, Tobón, ¿no? Tobón, y hizo su estudio, su análisis en el 2005. ¿No? Y él hace las siguientes referencias respecto a los componentes estructurales de una competencia. Parte de la dimensión del desarrollo humano, ¿no? Se indican los ámbitos generales de la formación humana en los cuales se inscriben las competencias. Por una parte, un componente para Tobón tiene que estar relacionado con la identificación de la competencia. ¿Qué significa eso? ¿No? Identificar la competencia, darle un nombre. Desde el punto de vista de la aplicación, de la práctica, donde se va a desarrollar una determinada competencia. Ya. En esta diapositiva vamos a desarrollar los componentes estructurales de una competencia. ¿No? La competencia hemos indicado su definición, ¿no? Es un término que significa acción, que significa desarrollo, ¿no? Que significa desempeños. Por eso es importante ir haciendo un análisis más pormenorizado de competencias, ¿no? Y hay un autor que es Tobón, ¿no? En el año 2005 ha hecho un estudio pormenorizado de esta competencia, de lo que significa y qué componentes trae consigo la definición de competencias. Decíamos que desde la dimensión del desarrollo humano se indican los ámbitos generales de la formación humana en las cuales se inscriben las competencias. Por una parte, ¿no? Un componente o se parte de la identificación de la competencia. ¿Qué significa identificar la competencia? ¿No? Darle nombre y descripción a la competencia mediante un verbo en infinitivo, un objeto sobre el cual recae la acción y una condición de calidad. O sea, la competencia tiene que tener esas características, ¿no? Tiene que comenzarse con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, puedo yo decir producir, ¿no? Estoy hablando de un verbo en infinitivo, voy a producir, ¿no? Y ese verbo va a recaer sobre un objetivo, sobre un objeto, ¿no? Sobre esa acción de producir. ¿Producir qué? Producir mermeladas o producir una revista académica, ¿no? Desde el punto de vista de la formación. Producir una revista académica, ¿no? Y una condición. Tenemos que darle una condición. Producir revistas académicas para mejorar, para fortalecer las capacidades de los estudiantes, ¿no? Podríamos identificar de esa forma la competencia. Esa competencia va a tener elementos de competencia. ¿Qué son los elementos de competencia? Son desempeños específicos que componen la competencia identificada, ¿no? Entonces estamos relacionando dos componentes bien importantes dentro de la estructura o de la descripción en la elaboración de una competencia, ¿no?
tenemos que darle un nombre bien concreto bajo estos criterios que hemos indicado, ¿no? A través de identificar la competencia a través de un verbo en infinitivo, un objeto sobre el cual va a recaer la acción y una condición de calidad, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Eh, de manera automática ya aparece el elemento de competencia. Y el elemento de competencia, repito, desempeños específicos que componen la competencia identificada. Esos dos componentes son muy básicos, muy importantes. Por otra parte, otro componente podemos hablar de los criterios de desempeño. ¿Qué significan los criterios de desempeño? Son los resultados que una persona debe demostrar en situaciones reales del trabajo, del ejercicio profesional o de la vida social, teniendo como base unos determinados requisitos de calidad con el fin de que el desempeño sea idóneo, ¿no? Criterios. En el enfoque de competencias siempre va a ser necesario cuando identificamos la competencia y cuando analizamos las distintas clases de competencias hasta llegar al elemento de competencia. Para hacer ese análisis van a ser necesarios los criterios de desempeño, ¿no? Como que aquí se dice que son resultados que una persona debe demostrar en situaciones reales de trabajo, ¿no? Criterios. Y los criterios van a estar relacionados con los saberes esenciales, ¿no? Otro componente importante en el enfoque de competencia, saberes esenciales. O sea, y yo debo desarrollar, ¿no? O voy a manejar criterios de desempeño en función de los saberes que tiene el estudiante o el trabajador, ¿no? Pero veamos en qué consisten los saberes esenciales. Son los saberes requeridos para que la persona pueda lograr los resultados descritos en cada uno de los criterios de desempeño, los cuales se clasifican en saber ser, saber conocer y saber hacer. De estos conceptos o de estos componentes es importante indicar que en un momento dado yo necesito hacer o conocer, yo necesito definir con exactitud los saberes de un estudiante o de un trabajador, ¿no? De manera inicial, yo voy a dar algunos criterios de desempeño de ese trabajador, ¿no? Pero para un criterio es simplemente algo así como dice su nombre, son resultados que una persona debe demostrar en situaciones reales de trabajo, ¿no? Tiene que un criterio para que sea verídico, para que sea realmente un criterio constatado, ¿no? tiene que, tiene que pasar por otra etapa en el enfoque de competencias y esa etapa de constatación de los criterios de desempeño van a estar dados por otros componentes, ¿no? Y esos componentes son las evidencias requeridas. O sea, criterios de desempeño con saberes esenciales y con evidencias requeridas, estamos haciendo una triangulación para definir de manera concreta, ¿no? lo que, lo que puede hacer el trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? En su fuente laboral. Es importante entonces estos componentes, criterios de desempeño, saberes esenciales y evidencias requeridas, ¿no? Una vez que
conocemos las evidencias, ¿no? ¿Qué son las evidencias? Son las pruebas necesarias para juzgar y evaluar la competencia de una persona acorde con los criterios de desempeño, los saberes esenciales y el rango de aplicación. O sea, aquí también el rango de aplicación entra en acción, digamos, ¿para qué? Para determinar la competencia de un trabajador, ¿no? Y el rango de aplicación, ¿en qué consiste? Son las diferentes clases, tipos y naturalezas en las cuales se aplican los elementos de competencia y los criterios de desempeño, lo cual tiene como condición que tales clases impliquen variantes en la competencia. De manera más objetiva, cuando hablamos de o cuando vamos a definir el rango de aplicación, nos estamos refiriendo al ámbito, en qué lugar se va a desarrollar la competencia, en qué lugar concreto vamos a aplicar los criterios de desempeño, los saberes esenciales y las evidencias, ¿no? Entonces, algo así como cuando hablamos de rango de aplicación, el lugar donde se lo aplica la competencia, ¿no? Puede ser en un determinado puesto de trabajo bien estricto, ¿no? De un trabajador, por ejemplo, en su, en su puesto laboral, donde, por ejemplo, en la costura, ¿no? En el lugar donde está aplicando o elaborando las prendas de vestir, ¿no? Al frente de una máquina donde hace el ensamble, por ejemplo, ¿no? Rango de aplicación. O por ahí, otro ejemplo, cuando hablamos de rango de aplicación, ¿no? Eh, relacionando con una empresa que fabrica eh, productos, a partir de la leche, ¿no? Como PIL, por ejemplo, el rango de aplicación de un trabajador estará dada por si nos estamos refiriendo estamos haciendo análisis a un operario que manipula el agua para combinar con la leche, ¿no? Su rango de aplicación es ese lugar, el lugar donde va a aplicar en unos calderos, en unas ollas seguramente, el agua con la leche, va a ser una mezcla, una combinación, ¿no? Entonces, al trabajador se lo va a estudiar en ese ambiente, en ese ámbito, ¿no? A eso llamamos el rango de aplicación. Entonces, en este cuadro hemos visto componentes, ¿no? Componentes muy importantes en la estructuración de una competencia, en la descripción de una competencia. Repito, identificamos la competencia y al identificar la competencia vamos a desagregar distintas competencias, ¿no? Desde el punto de vista del tamaño, del grado de complejidad, ¿no? Hasta llegar a elementos de competencia. Y otro componente indicamos son los criterios de desempeño, los saberes esenciales, el rango de aplicación, las evidencias requeridas, ¿no? Pero también va a ser importante analizar los problemas. ¿Qué son los problemas? Son los problemas que la persona debe resolver de forma adecuada mediante la competencia, ¿no? A través de esa estructuración vamos a solucionar, ¿no? Alguna dificultad, algún problema de una determinada competencia. Y por último, el caos e incertidumbre, ¿no? Es otro componente que significa descripción de las situaciones de incertidumbre asociadas generalmente al desempeño de la competencia y las cuales deben ser afrontadas mediante estrategias.
En esta diapositiva estamos viendo los diversos enfoques de las competencias. Pues vamos a, ahí las competencias tienen distinto enfoque, ¿no? Y aquí vamos a ver que hay competencias transversales. ¿Qué son competencias transversales? ¿No? Se puede entender como el conjunto de capacidades de los trabajadores derivado de los cambios permanentes que tienen lugar en el marco laboral. Nuevas tecnologías, nuevos procesos, modificaciones en las organizaciones y estructuras empresariales, etcétera, permiten a la persona responder de una forma eficaz y eficiente a los requerimientos de la organización, ¿no? Entonces ahí vemos competencias transversales, o sea, competencias que tiene que aplicar el trabajador en determinado momento, aún sabiendo que hay una competencia determinante, una competencia principal, pero asimismo van a existir competencias transversales, competencias secundarias que son necesarias para la aplicación de determinados trabajos. También hablamos desde el punto de vista del enfoque de las competencias, de competencias básicas. ¿Y en qué consisten estas competencias básicas? ¿No? Son competencias de orden superior o denominadores comunes de capacidades específicas que permiten una transferencia vertical en diferentes contextos de utilización de conocimiento. Responden a requerimientos específicos de aplicación y a diversas demandas ocupacionales y de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando manejemos conceptos como competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas, es oportuno, será necesario eh, identificar de manera clara o definir de manera clara qué es una competencia básica, ¿no? Y repito, aquí nos dice que las competencias básicas eh, son denominadores comunes de capacidades específicas, ¿no? Las básicas van a englobar a las capacidades específicas. Pero hablemos también de competencias horizontales. Las competencias horizontales refuerzan la capacidad de procesar información de tal forma que las bases del conocimiento de cada persona se amplíen, equipándose así para una transferencia entre diferentes esferas de conocimiento. Repito, las horizontales refuerzan la capacidad de procesar información de tal forma que las bases del conocimiento de cada persona se amplíen, equipándose así para una transferencia entre diferentes esferas del conocimiento. Elementos de conocimiento transversal. Si hay competencias horizontales, va a haber elementos de conocimiento transversal, o sea, componentes, capacidades requeridas a utilizarse como elementos de una base de conocimiento compartido en diferentes contextos, ¿no? Va a ser importante también tomar en cuenta los factores de edad, ¿no? Factores de edad se refieren a en las necesidades particulares de acumulación de conocimiento y capacidades que surgen de las dos fases de cualificación entre las diferentes generaciones o de cambio esencial en las bases de conocimientos requeridos. Hay un autor, Bung, que establece 4 dimensiones de las competencias en el puesto de trabajo, que pueden ser consideradas como una forma alternativa de identificar los principales aspectos de las competencias. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones que indica este autor Bung? ¿No? La competencia profesional, la competencia de método, la competencia social y la competencia participativa, ¿no? Para Bung hay esas 4 competencias muy importantes, ¿no? Es un autor que
que da su punto de vista respecto a una clasificación de competencias. Competencia profesional, competencia de método, competencia social y competencia participativa. Por ejemplo, ¿en qué consiste para Bung la competencia profesional? Dice, está definida como la capacidad para desarrollar de forma independiente un trabajo en un campo específico de actividad y sin supervisión. ¿Qué es una competencia de método? No es la capacidad de reaccionar sistemática y adecuadamente a cualquier dificultad y de aplicar la experiencia obtenida de forma significativa a los problemas que surgen en el entorno laboral, ¿no? Dos competencias para este autor, competencia profesional y competencia de método. Pero también habla de competencia social. ¿Y qué significa competencia social? Hace referencia a la capacidad para comunicarse con otras personas y trabajar con ellas de forma cooperativa, desarrollando un comportamiento grupal y la empatía pertinente para ello. A eso define competencia social Moore. Y por último, competencia participativa. Competencia participativa, capacidad de adaptar el lugar de trabajo de cada persona y el entorno laboral en un sentido amplio. Ser capaz de organizar y tomar decisiones y prepararse para asumir responsabilidades. Para hacer un análisis más profundo de las competencias es preciso remitirse al programa de SECO. Otro de SECO es otro autor que incluye una pormenorizada tipología de las competencias en función del enfoque que las define y plantea, ¿no? El concepto de competencia se refiere a la habilidad, ¿no es cierto? Recordemos. Cuando hablamos de competencias, estamos tomando en cuenta que competencia es hacer. Estamos trabajando en la dimensión del hacer, ¿no? Por eso se refiere a la habilidad de afrontar demandas de alto nivel de complejidad e implica sistemas complejos de acciones en término conocimiento, ¿no? El término conocimiento se aplica a hechos o ideas aprendidos a través del estudio, la investigación, la observación o la experiencia, y se refiere a un cuerpo de informaciones que pueden ser comprendidas. El término habilidad se utiliza para designar la habilidad de usar el propio conocimiento con cierta facilidad para desarrollar tareas relativamente simples, ¿no? En competencias estamos relacionando competencia en el ámbito del hacer, ¿no? Y con ese término habilidad, ¿no? Habilidad o destreza, que significan que están relacionados íntimamente con hacer algo. Competencias clave. ¿En qué consisten las competencias clave? ¿No? Algunos autores denominan competencias de tercera dimensión, definidas como aquellas que facilitan el desempeño en una amplia gama de ocupaciones y, por tanto, al no concentrarse en un reducido foco de aplicación, por ejemplo, en un puesto de trabajo, permiten una mayor adaptabilidad y flexibilidad al trabajador dentro de distintos contextos. Otra de las características de las competencias claves radica en facilitar al trabajador el tránsito a través de una carrera ocupacional, adaptándose y aprendiendo constantemente. En suma, aprovechando las ventajas que le pueden brindar el trazado de sistemas de formación a lo largo de la vida, le dan mayor comunicación y transferibilidad de su conocimiento. En síntesis, podríamos decir que las competencias clave son aquellas acciones que desarrolla el trabajador en su puesto de trabajo, pero referido a competencias que puede desarrollar en una u otra situación. Quiero decir, por ejemplo, en una empresa
en una empresa de manufacturas, ¿ya? En una empresa en la industria manufacturera, diríamos. La competencia va a ser la industria manufacturera. Estoy manejando como competencia clave ese concepto de industria manufacturera, ¿no? Pero la industria manufacturera se puede clasificar en otras industrias pequeñas, en empresas, ¿no? La industria manufacturera, por ejemplo, textilera. La textil ya es más concreta. De confecciones, de ropa. Es más concreta, pero están dentro de la industria manufacturera, ¿no? Por ahí eh, la fabricación de zapatos, ¿no? Es otra industria más pequeña dentro de la industria manufacturera, ¿no? La fabricación de calzados, ¿no? Entonces, cuando englobamos una idea grande de donde podemos desarrollar otras ideas más pequeñas, ¿no? Estamos hablando de una competencia clave. En esta diapositiva vamos a ver que hay clases de competencia, ¿no? En diapositivas anteriores hemos visto enfoques de las competencias. Ahora vamos a ver las clases de competencias, ¿no? Desde el punto de vista de la clasificación de clases de competencia, vamos a, eh, vamos a ver que las competencias se pueden clasificar o se van a dividir en competencias básicas, en competencias genéricas y competencias específicas. O sea, el enfoque de competencias toma en cuenta estas tres clases de competencias, básicas, genéricas y específicas. Vamos a ver de manera concreta en qué consiste cada una de estas en este enfoque de competencias, ¿no? Empecemos definiendo las competencias básicas. Estas competencias básicas son competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Estas competencias deben ser históricas en la medida en que el sujeto debe haberlas adquirido en los niveles básicos y medios de su formación. Son el sustrato sobre el que se forman los demás tipos de competencias. Deben posibilitar el análisis, la comprensión y resolución de los problemas cotidianos y deben ser finalmente el crisol a través del cual procesar la información de cualquier tipo que le llegue al individuo, ¿no? Competencias básicas, competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Más o menos algo parecido a lo que hace rato hablamos de competencias clave, ¿no? Pero en este caso se diferencian las competencias clave de las competencias básicas desde el punto de vista de que estas acciones que debe realizar el trabajador no están relacionadas con un determinado sector económico en específico, sino se puede dar en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito relacionando siempre con el aspecto laboral, pero no siempre en el campo, hace rato como ejemplo decía, como competencia clave la industria manufacturera, ¿no? Las competencias básicas no solo se van a tomar en cuenta en ese ámbito de la industria textilera, sino también se puede manejar en el ámbito de la industria, en el campo de la educación, ¿no? En el campo de la educación
eh, tener competencias para desarrollarles en esos dos ámbitos, por ejemplo, en el campo educativo y en el campo de la industria textil, ¿no? Algunas acciones que van a poder, ¿no?, ser desarrolladas en esos dos ámbitos. A eso llamamos competencias básicas, ¿no? Y aquí hay ejemplo que nos indica de las competencias básicas, la competencia comunicativa, ¿no? La competencia comunicativa, interpretar textos y producir textos con sentido, coherencia y cohesión. La competencia matemática, resolver problemas matemáticos sencillos e interpretar la información que contenga lenguaje matemático. La competencia de autogestión de proyectos éticos de vida, manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación del liderazgo y de la capacidad de asunción y adaptación de cambio. No, aquí entonces vemos ejemplos de competencias básicas. El liderazgo yo lo voy a manejar en el ámbito de la industria textil como en el ámbito del desarrollo educativo, ¿no? Tenemos que ser, una persona tiene que tener la característica de ser líder, ¿no? Entonces, ese, ese concepto de liderazgo está relacionado más con una competencia básica en el enfoque de competencias. ¿Qué son las competencias genéricas? Son aquellas competencias que se encuentran en la intersección de ámbitos científicos próximos, siendo por tanto comunes a varias ocupaciones o profesiones. No cabe duda, por tanto, que su importancia para la educación superior, donde el conocimiento y determinamos métodos de investigación tienen carácter interdisciplinar, características genéricas, por tanto, ¿no? Repito, son aquellas competencias que se encuentran en la intersección de ámbitos científicos próximos. Van a ser comunes a varias ocupaciones o profesiones. Y por eso se dice, tienen carácter interdisciplinar. Continuamos, ¿no? Estamos hablando de qué son hemos definido competencias básicas, ahora vamos a identificar o vamos a describir qué son las competencias genéricas. Las competencias genéricas, ¿no?, se pueden resaltar, dice, podríamos bueno, hemos hablado de competencias genéricas, pero también hemos hablado de competencias básicas, ¿no? Estamos hablando de cuando hemos identificado las competencias genéricas, hemos dicho que son aquellas competencias que se encuentran en la intersección de ámbitos científicos próximos, siendo por tanto comunes y varias ocupaciones o profesiones. Nos indica que cuando hablamos de competencias genéricas estamos relacionando o vamos a relacionar, ¿no?, con la interdisciplinariedad, no tienen ese carácter de ser interdisciplinares. Entre las competencias genéricas o generales se pueden resaltar como las más comunes, ¿no?, las siguientes: la de emprender, ideación y puesta en marcha de nuevos proyectos, negocios o procesos de organización del trabajo, gestión de recursos en contextos productivos y laborales diferenciados, trabajo en equipo, capacidad de ajustar el capital humano existente a las necesidades y objetivos de una organización, gestión de información, capacidad de adaptar la información necesaria a los diferentes miembros de una organización para el logro de los objetivos planteados, ¿no? Aquí tenemos entonces como ejemplo de
competencias generales. Y por último, ¿qué son las competencias específicas? Competencias específicas son las competencias propias de una ocupación o profesión determinada y singular. Se caracteriza por tener un alto grado de especialización y comprender procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos de formación para el trabajo y la educación superior, ¿no? Competencias específicas en última instancia, son estas competencias específicas las que tienen eh, mayor importancia en el puesto de trabajo, donde el trabajador deberá desarrollar como tareas concretas, como tareas principales dentro de su puesto de trabajo. Por eso dice, son las competencias propias de una ocupación o profesión determinada y singular, ¿no? Se caracteriza por tener un alto grado de especialización. Cuando hablemos de competencias específicas, vamos a relacionarlo con la especialización.